Este es el momento del mensaje. Gloria al Señor. Amados hermanos, bendito y alabado sea por siempre el nombre de Dios. Y esta oportunidad, hermanos, vamos a estudiar la palabra. Me siento contento, dichoso por la oportunidad que se me ha brindado. Porque es un lujo, hermanos, estar aquí delante de Dios. Con la finalidad de estudiar su palabra, hermanos, es un privilegio inmerecido. Pero ya que el Señor le ha permitido esta oportunidad de darle gracias y aprovechar. Amados hermanos, mucho hemos estudiado la Biblia y la leemos y encontramos que son nuevas cada día. Vamos a estudiar un tema que es muy conocido hasta el mundo secular. Usted le pregunta, ¿qué dice Juan 3:16? Y mucha gente sabe, hasta la niña sabe. Ella levantó la mano. De manera que vamos a estudiar, hermanos, a profundidad este versículo. Vamos a desglosarlo. Pero antes, si es tan amable, mi hermano José Luis García Rosa, que me diría en oración al Señor. Padre, venimos ante tu presencia humillado para darte toda honra y toda gloria, porque tú la mereces, oh Dios. Venimos tal y como somos, suplicándote, rogándote en esta hora, por favor, que tú utilice a tu siervo Miguel Ruiz. Señor, que como siempre tu palabra, Señor, sean expresada por medio de él a tu iglesia en este lugar. Amén. Pon, Padre, tu sabiduría en su mente y permite, oh Dios, que nosotros, lo que estamos escuchando tu palabra, podamos salir edificados de este lugar y podamos ponerla en práctica para seguir haciendo tu voluntad. Amén. Dirige a nuestro hermano, oh Dios, en todo lo que va a hablar. Permite que todo lo haga de acuerdo a tu voluntad. Amén. Estos favores te los rogamos, te lo imploramos en el nombre santo y poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, mucha gente quisiera estar en un lugar donde de antemano le van a entregar lo siguiente. Mucha gente, a todos los que aquí están, le van a entregar una casa, una cuenta de banco de 10 millones de pesos, la casa totalmente amueblada. Lo más importante de todo es que usted va a tener trabajo asegurado, bien remunerado, vacaciones. Va a tener también la dicha de poder ir 2 y 3 veces al resort. Y las bonificaciones van a ser el doble todos los años. Los que aquí están van a ser privilegiados. Porque esos 10 millones de pesos se harán efectivos inmediatamente. Reciban la tarjeta. Hermanos, cuando una persona está en un lugar y le va a ser entregado eso, se siente la persona más dichosa del mundo. No puede esa persona estarse tranquilo, la mente, el corazón. Es una alegría inmensa. Pues vamos a hablar de algo más grande que eso. Vamos a hablar de la salvación y de la vida eterna. Sí, hermanos,
Así que preparemos la mente y el corazón, porque la salvación y la vida eterna es gratuita. Totalmente gratuita. Hubo alguien que luchó para que así sea y murió para que esto sea entregado. Y no un grupo selecto de personas, sino a todo el mundo. Hermanos, en este momento es un momento de dicha. Las puertas del cielo están abiertas. Vamos a estudiar la palabra de Dios bajo el tema el amor de Dios. Y como título, el amor de Dios y la salvación del mundo. Basado en Juan 3, 16 al 18. Amados hermanos, este es uno de los versículos más completos de la Biblia. Y de hecho se le ha llamado el Evangelio en miniatura. Es decir, es un compendio completo de lo que es el plan de salvación, de lo que es la buena noticia. Porque la palabra evangelio significa buena noticia. Y aquí vamos a traer en esta noche buenas noticias. Sí, hermanos, esa buena noticia nos revela que Dios entregó a la muerte a su Hijo en la cruz con el propósito de salvarnos. Sí, el motivo de entregar a la muerte a su Hijo es el amor tan grande que tiene por el mundo. Sí, es ese amor inmenso que los lleva a entregar hasta su Hijo, su único Hijo, para que salvase al mundo. Sí, hermanos, el motivo de entregar a su Hijo y de ese amor tan grande, hermanos, de evitar nuestra condenación y al mismo tiempo darnos vida eterna, es trascendental. Este motivo queda enfatizado claramente en Juan 3, 16 al 18. Y dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, ahí está condensado el Evangelio de Cristo. Debemos, hermanos, de analizar cada una de estas expresiones que encontramos en este versículo, porque todas ellas contienen detalles de gran valor. Por ejemplo, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, hermanos, eso significa que en este énfasis el escritor menciona, considera el amor de Dios es una clase de amor que el mundo no conoce. Sí, habla de la grandeza de esta clase de amor. De tal manera significa que hay un amor tan especial, tan grande, y que esta clase de amor no existe en el mundo, sino que viene de Dios. Es tan grande como Dios, porque Dios es amor. Hermanos, el que
el escritor, hermanos, dejándose usar por el Espíritu Santo, no puede ocultar su asombro cuando considera ese amor de Dios hacia un mundo hostil, es decir, hacia un mundo que le rechaza y le desobedece. Él no puede ocultar su asombro, hermanos, pero además esa admiración se expresa, y él mismo le expresa, porque ese es el apóstol Juan, en esa epístola de primera de Juan 3:1. Chequemos lo que él dice. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y es algo tan grande del Señor, que nosotros, simples criaturas, trapos de inmundicia, algo menos que nada, ser llamados hijos de Dios, del Altísimo. Hermanos, esto provoca admiración. Es grande. Sí, hermanos. Entonces, por ser tan importante este tema que encierra amor y salvación, vamos a analizarlo. Vamos a desglosar esta cita bíblica a los fines de profundizar y dar a conocer el significado de este maravilloso versículo. Desglose frase por frase. Por ejemplo, ¿qué significa de tal manera amó Dios al mundo? ¿Qué significa que ha dado a su Hijo unigénito? ¿Qué significa para que todo aquel que en Él cree no se pierda? ¿Y qué significa porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo? Vamos a desglosar, analizar palabra por palabra. Acompáñenme. Número 1. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué manera de amar? ¿Entendemos, hermanos? ¿Qué manera de amar? Este versículo nos exhorta a considerar el grado tan infinito y la forma tan gloriosa en la que Dios nos ha amado. Esto nos lleva necesariamente, hermanos, a considerarlo y a responderle adorándole con todo el corazón. ¿Entendemos? Esto merece una respuesta. Sí, merece una respuesta. Y nuestra respuesta debe ser adorarle también con todo nuestro corazón. También hay que recordar, hermanos, que nosotros verdaderamente amamos a Dios, pero debemos reconocer que si amamos a Dios es que porque Él nos amó primero. O sea que la primicia es de Dios. Fue Dios que inició ese amor, lo demostró sacrificando a su Hijo, y ahora nosotros que hemos recibido ese amor en gratitud, hermanos, también le amamos. Sí, en gratitud. No le amamos a la escala de Dios, sino a la escala nuestra, porque el amor de Dios es incomparable. Nunca olvidemos que ese amor, hermanos, que nosotros profesamos por Dios, viene precisamente de responderle en gratitud a Dios por su gran amor. Dice Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. Sí, el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
sea, hay una acción de amor que lleva a ese amor grande a sacrificar a su hijo unigénito, su único hijo. Ahora hay otro detalle que encontramos en esta frase, porque de tal manera amó Dios al mundo, y es este detalle. Y es que el objeto de amor de Dios fue el mundo. Es decir, Dios tiene ese amor. Ahora, ¿hacia qué? Hacia el mundo. Pero vamos a definir el mundo, hermanos. Esto no significa que Dios ama la tierra, los animales, la gallina, los gallos, el chivo, la chiva, no. No, hermanos. Dios ama es a la raza humana. Dios ama al hombre. Cuando hablamos de hombre, hablamos de mujer también. Dios ama a ese ser que Él creó a su imagen y semejanza. Porque esa tierra va a pasar. Los animales van a morir. El mar va a desaparecer. El cielo también. Pero los que están en Cristo vivirán eternamente y para siempre. Y a esos es que Dios ama y que ha entregado a su Hijo. Ese amor, hermanos, hacia la raza humana, hacia esa creación, hermanos, es inmensurable. Ahora bien, no hay persona, entendamos, no hay persona que quede fuera del alcance del amor de Dios. Por más bajo que haya caído, puede haber sido un criminal, un asesino en serie, un dictador sanguinario o cualquier otro pecador, no importa su naturaleza, siempre y cuando crea y tenga fe en el Evangelio de Cristo y obedezca. Sí, hermanos, esa es la condición. Hay una condición especial para recibir ese amor de Dios y la recompensa que trae consigo el amor de Dios. Es cierto, hermanos, que somos indignos de un amor de esa naturaleza, pero Dios abre la puerta de la salvación a todos los hombres y a todos por igual. Él no hace diferencia, hermanos. Este amor no hace distinción de personas, blancos, pequeños, grandes, negros, hermanos, chinos, soviéticos, americanos, nada, hermanos. Es para todos, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y eso lo dice Romanos capítulo 20, capítulo 2, versículo 11. Toda la humanidad sin distinción está incluida en ese amor. Ahora, este amor de Dios ha derribado la pared de separación que existía entre judíos y gentiles. De modo que todo el mundo tiene acceso por igual a ese amor de Dios. No lo digo yo, hermanos. Mucha gente cree que Israel es el pueblo escogido. Que haga y deshaga, los salvados van a ser primero. Que Israel es Israel, aunque viva tirando bombazos todos los días y masacrando gente. Que Israel es Israel. Hermanos, no. Los hijos de Dios, los nacidos del agua y del espíritu, y perseveran hasta el fin, esos son los salvados. Hermanos, ya hizo un pacto con Israel, pero al final en Juan 3:16 encontramos que
un pacto con el mundo. Sí, hermanos, sean gentiles o judíos. Eso lo dice, hermanos, Efesios 2, versículos 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para que creara en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, hablamos de un cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? La iglesia de Cristo. Donde Cristo es la cabeza. Gloria al Señor. Hermanos, la Biblia afirma que Dios amó al mundo y entregó a su Hijo para que todos los hombres pudieran ser salvos. Pero no todos se benefician de la muerte de Cristo. No, sino solo los que creen en Él. Pero potencialmente hay poder en Él para la salvación de todos los hombres. Sí, hay poder en Dios para salvar el mundo entero. Ahora, los que no creen se descartan ellos mismos. ¿Entendemos? Ya. No es que Dios que pone límites, no, sino que es el hombre que se niega a creer en Dios, se niega rotundamente. Y no solamente no cree en Dios, sino que tampoco cree en sus promesas. Segundo punto, que ha dado a su Hijo unigénito. Hermano, esta es la demostración de Dios, del amor. Sí, el amor puede ser conocido en base a las acciones que produce. El amor que solo existe en palabras no es verdadero. Hermano, porque aquí vemos que Dios amó y Dios dio. Hey. Él amó por una manera y de otra demostró ese amor, dando a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que significa que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, esa es la prueba de su amor. Tú me amas, ¿cuál es la prueba? Bueno, dar lo más grande. Su único Hijo. Desprenderse de su único Hijo. ¿Y qué amor más grande que es, hermanos? Pero aquí vemos, hermanos, la frase Dios amó, pero podemos también encontrar la frase Dios dio. La grandeza del amor de Dios se puede apreciar en que ha entregado lo más valioso que tenía, su propio Hijo. El Padre nos entregó lo que más quería, a su propio Hijo. Sin embargo, hermanos, no puede existir en esa comparación un amor más grande que el de Dios. De manera que Abraham, por ejemplo, sufrió en carne propia y supo lo que es sacrificar a su único hijo. Cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, su único hijo, en Génesis 22:2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Manos, él sintió lo que es desprenderse de un hijo. Grande, hermanos. Debemos notar también que la salvación y la liberación de la condenación es algo que solo el unigénito Hijo de Dios puede llevar a cabo. Esta es otra cosa, hermanos. Esta es otra cosa. El que se entregó a morir es el único que puede salvar a la humanidad. Hermanos, que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, ha dado a su Hijo unigénito significa que lo que Él ha dado es lo único que puede pagar el precio de la salvación del hombre. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo es tan valiosa que puede salvar a toda la humanidad. Sí, hermanos, esa era la paga del pecado. La muerte. Cada uno de nosotros tenía que morir. Cristo murió por todos nosotros. Ocupó nuestro lugar. Sí. Eso es grande, hermanos. Nadie podía pagar ese precio. Solamente Cristo Jesús. Hermanos, eso significa que ha dado a su Hijo unigénito. Hermanos, es algo importante porque fue necesario que Dios mismo viniera a morir por los pecadores. Ninguna otra vida tendría el valor suficiente para redimirnos de la muerte eterna. Así que Dios mismo se implicó personalmente en nuestra salvación, porque el Hijo de Dios también es Dios. Así lo enseña Filipenses capítulo 6, capítulo 2, versículo 6, el cual, miren el detalle, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Si es igual a Dios, es Dios. Como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De esa condición de Dios, tomando forma ahora de siervo. Humillación más grande de la divinidad. Venir a pasar de creador a criatura. Es grande el cambio. Hermanos, pasar de creador a simple criatura. Wow. Hecho semejante a los hombres. La palabra semejante no significa igual. ¿Entendemos? Semejante significa, hermano, 100% hombre, pero 100% Dios. ¿Qué les parece, hermano? Semejante en cuanto a la carne, como él decía, porque el Hijo del Hombre, ¿entendemos? Esa frase constante y permanente, porque el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre, hermano, refiriéndose a la carne, ¿entendemos? Ahora, nosotros somos iguales. ¿Qué les parece, hermanos? Nosotros somos iguales. Ahora Cristo fue semejante. Gloria al Señor. Y ahí está la grandeza. En esa diferencia está la grandeza. Por supuesto, hermanos, no habían dos voluntades diferentes. No era la voluntad del Padre una y la voluntad del Hijo otra.
No, no. Como el apóstol Pablo también escribió, dice el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que entregó por todos nosotros. Sí, lo entregó por todos nosotros. Pero por otro lado, también dice la palabra, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gloria a Dios. Uno lo entrega y por otro lado el otro mismo también se entrega. No hay discrepancia. Hermanos, se pusieron de acuerdo. ¿Por qué se pusieron de acuerdo? Por el amor hacia la humanidad. Ese era el motivo y es el motivo, hermanos. Por supuesto, hermanos, que queda fuera de toda duda de que se trata de un amor genuino, porque solo le impulsa el interés hacia los otros, hacia los demás. No hay ningún pensamiento para sí mismo. Es un amor dispuesto a entregarlo todo por el bien de las personas amadas, sin calcular el precio de lo que se entrega. Se dio lo más alto, la vida de Cristo Jesús. Hermanos, y por último, ¿qué ha dado a su Hijo unigénito? ¿Qué significa? Bueno, que Dios entregó a su Hijo amado para salvar a sus enemigos. Gloria a Dios. Aquellos hijos desobedientes que habíamos abandonado el hogar paterno, que habíamos abandonado a Dios en rebeldía. Merecíamos, hermanos, en toda justicia el castigo eterno. Por supuesto que ningún hombre en esta tierra haría algo parecido por aquellos que le odian. Sí, hermanos, morir por alguien que te desprecia, que te desobedece y que hace todo en contra de tu voluntad, que peca contra ti, amarle, hermanos, y salvarle, es algo que va en contra de la naturaleza del hombre. El hombre, cuando alguien le hace daño, cuando alguien procura algún mal, cuando alguien ha sido azotado, cuando alguien ha sido maltratado, si le llega el momento, se venga. Aprovecha la oportunidad. Dios de ninguna manera ha hecho eso. No. Ha entregado a su Hijo por el peor de sus criaturas para salvarle y nunca para vengarse. Gloria al Señor. Dice Romanos 5, versículos 7 al 8, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, es un amor sublime. Es un amor que no puede describirse. No podemos, hermanos, nuestro cerebro no da para calcular eso. Él murió por los pecadores, por sus enemigos. Él murió, hermanos, por aquel que le dio un lanzazo en el costado. Él murió por aquellos que se burlaban de él en la cruz del Calvario. Él murió por aquellos que le azotaron y le hirieron en la espalda con 39 azotes.
Él murió por aquella cuadrilla de hombres que le puso a cargar la cruz y llevarlo a la muerte en el Gólgota. Él murió aún por aquellos que le entregaron a la muerte y le dijeron: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Si aquellos que participaron en su muerte creyeron y se arrepintieron, también son hijos de Dios. También son herederos de la salvación y de la vida eterna. Precisamente ese es el mejor ejemplo de por quién murió Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Hermanos, todo esto nos lleva a reflexionar sobre la gravedad del pecado de los hombres, de nuestros pecados. Tanto así que Dios tuvo que dar su propio Hijo para salvarnos. Es decir, era tan grande el pecado y tan grande la condenación que se necesitaba uno más grande que estas dos cosas para que podamos ser salvos. Hermanos, en tercer lugar, esta frase maravillosa, vamos a analizarla, donde dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda. Hermanos, esto es un pasaporte a la salvación. Sí, hermano, esto es una visa al cielo. Sí, Él murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, hermanos. Esta gracia divina es una visa al cielo. Esta frase encierra la grandeza del amor de Dios y el propósito de su gran amor. Para que ningún hombre se pierda, significa esto: para que ningún hombre vaya al infierno, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Sí, para que en vez de hallar la perdición, también le agrega la salvación. Le libra del infierno, le da la oportunidad de vivir en gloria. ¡Wow! ¡Qué grande es el amor de Dios! Ahora bien, hermanos, aunque el amor de Dios es tan inmensamente grande, no servirá de nada a aquellos que no creen en Él. El amor de Dios es inmenso, glorioso, maravilloso, poderoso, pero de nada sirve para las personas que no creen. Sí, para los que no obedecen, para aquellos que rechazan ese amor, que no creen en Jesucristo como Hijo de Dios, que no viven para Él. O sea, ya tiene su punto. Y no es que el amor de Dios sea ilimitado, sino que es el hombre que se descarta a rechazar ese inmenso amor y ese sacrificio generoso que hizo Dios por él. Ahora bien, hermanos, este amor sí está a disposición de todo el mundo, pero solamente lo reciben los que creen. Simple como eso, hermanos. Ahora bien, si es justo que si día tras día rechazaste a Dios en toda tu vida, en todos tus momentos, desde que tuviste conciencia de los 12 años hasta tu muerte, ¿y por qué quererlo recibir en el cielo?
¿Y cómo pretendemos querer vivir con Dios en el cielo? O sea, sin verlo, ya lo está rechazando. Entonces, es que hay que aceptarlo. Y es que hay que amarlo. Aquí hay que gozarse con Él. Aquí hay que vivir para Él. Aquí hay que tener una vida para Él y con Él. Disfrutar de esa ganancia maravillosa. Ese momento me comentaba un hermano, wow, qué bueno vivir en Cristo Jesús. Qué experiencia más linda. Mira cómo los hermanos me saludan con ese amor, esa distinción, ese abrazo, ese gozo que se ve. Claro. Oye, disfrutar de este ambiente amoroso. Oye, pero en ningún otro lugar me han amado a mí así. Especial es este reino de Dios. Y al decirlo se gozaba y lo disfrutaba. Hermanos, es así. A Dios hay que disfrutarlo aquí y arriba. Primero aquí, gozarse aquí y después, hermanos, lleno de esperanza, en el ataúd ya, la tumba, verlo cara a cara y gozarse aún más. Ese deseo de verle y gozarse. Se debe haber esa aspiración. Todo lo contrario, no el miedo de que cuando llega el momento en que ya el cuerpo va a separarse del espíritu y se siente la agonía y la desesperación, ¿y qué va a ser de mí ahora que cierre los ojos? ¿Qué expectativa tendré? ¿Qué haré? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué será de mi alma? Vamos, hay personas que comentan que hay muchos cadáveres que dan miedo. Mucho miedo. Porque su rostro se ve lleno como de terror. Como que se ve angustiado. Sin embargo, qué diferente al rostro de un cristiano. Totalmente relajado. Duerme con Cristo. A nadie ofende. Nadie le tiene miedo. Es una cosa que, hermanos, es extraordinaria. Porque sabe que tiene la esperanza que después de la muerte alguien lo está esperando. Y ese que lo está esperando es el mismo Dios. Por eso hay tranquilidad. Por eso sabe dónde va. Sabe de dónde vino y hasta dónde va. A diferencia del que no creyó. Sí, amado amigo, la única condición que Dios pone es la fe. Esto es suficiente. Esto es claro, esto es explícito. Sin embargo, hermanos, mucha gente no quiere tomar esto en cuenta. Y mucha gente cree que puede habilitar otro camino para llegar a Dios. Sin Cristo Jesús. Sin congregarse, sin darle honra y gloria, sin hacer su obra. Sí, por ejemplo, está el camino de las buenas obras. No, que yo doy propina, yo doy ayuda a los pobres, doy limosna al necesitado, hago bien al vecino, al amigo. Todo está basado en méritos personales. Pero todo esto no sirve de nada. Es un hecho que no merecemos la salvación, sino
que se nos ofrece en virtud de la gracia divina. Es decir, usted no tiene que hacer nada para justificarse y para alcanzar la salvación, sino que Dios se la da gratuitamente como un don inmerecido. Ahora quiere dar limosna, déla en Cristo Jesús. Usted quiere ayudar al vecino, sí, hágalo, pero estando en Cristo Jesús. Usted quiere extender la mano al necesitado, hágalo, pero ya en Cristo Jesús. Él mismo lo dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Mano, no soy yo que lo estoy diciendo, Jesús. El que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, está luchando por llenar un tanque o un barril sin fondo. Por más agua de obras que le eche, nunca se va a llenar. Le está desparramando. Ahora, si está en Cristo, tiene un fondo. Y ese fondo se está llenando con las obras. Y en el libro de la vida están inscritas esas obras. Y como dice la palabra de Dios, y sus obras con él van. ¿Qué le parece, hermanos? No lo digo yo, hermanos. Lo estoy inventando. Simplemente estoy leyendo la palabra de Dios. Ya por último, hermanos, no quiero cansarlo más. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. Hermanos, esta es la grandeza de este amor de Dios. Es que Dios envió al Hijo, no fue para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ahora el mundo se condena a sí mismo cuando le rechaza. Tan simple como eso, hermano. Hermanos, el juicio es inevitable. Y es el hombre que lo trae sobre sí. Sí, hermanos. El hombre que se niega a aceptar el regalo divino, tarde o temprano dará cuenta. Dice Juan capítulo 5, versículo 27 al 29. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Ahora vino para salvar. Si le rechazas, ahora viene como juez. ¿Cómo lo deseas? ¿Para tu salvación? ¿Para la vida eterna? ¿O para juicio? Dice, también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, claro que hacer lo bueno significa obedecer a Dios. Hacer lo bueno significa creer. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Alegres, felices, contentos. Mas los que hicieron lo malo, es decir, rechazaron a Jesús, no le amaron, no le recibieron, no creyeron en él ni en sus promesas, a resurrección, pero de condenación. Unos para la gloria y otros condenación. Hermano, la Biblia habla del gusano que nunca muere y del fuego que nunca se apaga. Pero esas son cosas que son comparativas para un sufrimiento grande conforme a la naturaleza humana. Pero es algo peor de ahí. ¿Entendemos? Hermano, es algo peor. No recibir la presencia de Dios es algo insufrible para el hombre.
Ahora mismo el mundo está recibiendo la presencia de Dios, hermanos. Ahora el mundo recibe el agua, el sol, los frutos, los peces, las aves, toda esa creación Dios la hizo para el hombre. Y Dios la da abundantemente. Y así al derroche, toman. El que va a pescar tiene todo ese mar para pescar. El que va de cacería tiene esa jungla de cacería. El que quiere ser ganadero tiene la libertad de crear su ganado. O sea que Dios está ahí proveyendo, ayudando. Pero cuando el mundo termine y se consuma todo y ya no haya lluvia, ni sol, ni tierra, ni frutos, y haya desaparecido todo, y se entienda ahora que todo existía gracias a Dios, y que ya no se va a recibir ningún beneficio de Dios, esa presencia maravillosa, ese amor constante y permanente, el alma va a sufrir, pero no por un día o por 2 o por 3, sino eternamente y para siempre. Será algo peor que la misma muerte. Hermanos, aunque este no fue el propósito de su primera venida, que tenía como objeto dar vida a los pecadores para que fueran salvados, recordemos que el apóstol Pablo resumió el propósito de la primera venida de Cristo con estas palabras. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. La aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gloria a Dios. Ahí está Juan 3:16. Nadie en este mundo podrá decir que ha sido juzgado sin haber sido previamente amado por Dios. Dios le manifestó su amor, aún rechazándolo con el último aliento de vida. Amados hermanos, es necesario tomar conciencia de que ahora es un hecho especial donde la gracia está presente, donde las puertas del cielo aún están abiertas y hoy se ha predicado el Evangelio para dar cabida a todo aquel que quiera creer y entregar su vida a Cristo. Es como si tuviese yo un consulado y esté ahora mismo entregando visa. Lo único que el sello de esa visa es el Evangelio de Cristo. No yo, el Evangelio, la palabra de Dios. De manera, hermano, que en conclusión, ya has entendido cuál grande es el amor de Dios. ¿Has entendido el propósito de su amor para salvarte y darte vida eterna? ¿Has entendido el sacrificio de su Hijo para que puedas alcanzar el propósito divino de salvación? Bueno, pues ya Dios hizo su parte. Cristo también hizo la suya. Solo falta que tú creas y obedezcas, entregando tu vida a Cristo. Por tu parte, para que recibas al final la vida eterna. Hoy es el momento para comenzar. No sigas dudando, no sigas creyendo. Mañana puede ser demasiado tarde. Si verdaderamente has entendido y has creído, demuéstralo pasando adelante. Y que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por tu amor.